Bueno, nosotros vamos a volver a todo lo que fue este tema relacionado con la cuenta pública y, por supuesto, todas las repercusiones, una instancia inédita en su organización. Además, abordó tres principales ejes: la crisis sanitaria, producto del coronavirus, la recesión económica mundial y también la reactivación, además de algunos temas relacionados, por ejemplo, hablando de populismo, dice el mandatario. A pesar de su larga extensión, esta dio paso a dudas y críticas de distintos sectores, y para destrabar todas estas críticas nos encontramos con un panel de analistas. Saludamos a Lucía Damer, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Santiago, la USACH, y a Constanza Huff, directora del Foro Constitucional UC. Ambas son académicas de sus respectivas casas de estudio. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Pamela. Buenos días. Bueno, ambas preguntarles sobre quizás la principal crítica que hubo de parte de la oposición, donde dicen que no hubo una especie de autocrítica de parte del presidente Sebastián Piñera y que, si bien hubo llamados a la unidad, por ejemplo, hubo estos cuestionamientos a que se hablara de amenaza del populismo. Autocrítica, entonces, falta autocrítica, y también lo que tiene que ver con que habla de esto del populismo el mandatario. ¿Qué análisis hacen ambas respecto de esto? Acá, cuéntanos tú qué parte. Claro, vamos con Constanza, si nos puede comentar primero, y luego, claro, Lucía. Vale, bueno, primero muchas gracias por la invitación, Pamela. Mira, yo la verdad es que me quedo con las palabras de la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, que al momento de terminar la cuenta pública plantea que se trató de una cuenta pública con un tono distinto, ¿cierto? De hecho habla de un mejor tono. Yo creo que fue una cuenta pública diferente a las cuentas públicas que vimos anteriormente respecto al presidente Sebastián Piñera, con un tono bastante más reflexivo, bastante más profundo. Yo al menos destaco el hecho de que se le viera más como un jefe de Estado, ¿cierto?, que como jefe de gobierno. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver siempre al presidente haciendo muchos anuncios, planteando las políticas públicas, los proyectos de ley que envía al Congreso, y en este caso me pareció verlo en un personaje un poco más institucional, más con su calidad de jefe de Estado que de jefe de gobierno, con un mucho mejor tono, muy reflexivo, haciendo gestos a expresidentes, pensando también en el país que queremos, ¿cierto?, en las generaciones futuras. Y respecto a la autocrítica particularmente, me parece que al menos en dos oportunidades en el discurso o en la cuenta pública hace referencia, ¿cierto?, que se cometieron errores y que se van a enmendar esos errores precisamente para que la gente que no ha recibido, ¿verdad?, las ayudas y no ha recibido, en el fondo, la mano del gobierno, sí lo reciba ahora. O sea, me parece que esa autocrítica existió y me parece que es un poco mezquina en ese sentido, digamos, la crítica, porque al menos en dos oportunidades lo plantea el presidente de la República. Lucía. Sí, gracias, Pamela, por la invitación. Buenos días. A ver, yo también escuché la cuenta pública. Creo que esta probablemente es una de las cuentas públicas más históricas, ¿cierto? En el medio de la pandemia, cuando uno analiza cuentas públicas de otros países en estas circunstancias, Justin Trudeau en Canadá, Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, bueno, una serie de otros importantes, uno se empieza a dar cuenta que efectivamente no solamente este es un momento para demostrar lo que se ha hecho, bueno y malo, sino también para definir una línea de lo que viene. Y a mí en ese sentido la cuenta pública me pareció todavía un poco deficitaria. Primero porque el año pasado fue un año excepcional para Chile, desde el estallido social, desde las crisis económicas, desde toda la discusión política, la crisis de legitimidad de los partidos, la limitada representación que tiene el Congreso. Digo, todas esas situaciones llevaban a que probablemente el presidente, yo estoy de acuerdo con Constanza, hizo un par de señales respecto a las dificultades que tuvo para entregar las cajas, a que la gente no le llegó tal vez a tiempo el apoyo, pero yo extrañé una declaración mucho más potente respecto a las violaciones de derechos humanos, que probablemente son el punto que representa Chile en el 2019 en el mundo. También me hizo falta un poco más de énfasis respecto a la reforma de la policía, sin duda que está muy ligada a eso. Es cierto que se hizo punto respecto a los temas de que vienen en términos de paz y reconciliación, pero
pero se habló muy poco de los pueblos originarios. Cuando se habló de los pueblos originarios, se habló en el marco de la violencia, más que en el marco de la plurinacionalidad. Entonces, creo que ahí hay unos espacios pendientes. Y respecto al análisis que hizo sobre la pandemia y la pospandemia, en general yo podría decir que concuerdo con muchos de sus temas, pero eso daba mucho más para un PowerPoint que para una mirada de Estado, como bien dice Constanza, de largo plazo. No obstante, mis críticas o esa mirada, hay que reconocer que esta es una situación también súper excepcional y que para cualquier líder esto es una situación donde es muy difícil explayarse, pero hubiera esperado partir de una forma distinta y probablemente también terminar llamando al pueblo chileno, que además se estaba manifestando masivamente con cacerolazos, ¿cierto? Y como ustedes estaban mostrando antes, incluso con hechos en la calle, unirnos respecto a lo que viene, que es el cambio constituyente, buscar un camino más común. Todas las medidas que ha tomado el gobierno son insuficientes y lo tenemos clarísimo, pero hacer puntos sobre lo que viene hubiera sido, creo yo, un camino un poco más certero, no tanto en términos del tono, que estoy de acuerdo que el tono es distinto, no podría no ser distinto, sino sobre todo en las medidas. Constanza, me imagino que tú también te gustaría profundizar respecto de lo que dice Lucía, que es el punto básicamente a no tratar con profundidad en lo que ha pasado, lo que pasó a nuestro país a propósito del estallido social. ¿Consideras tú que eso debió haber estado presente, como dice Lucía, o que más bien hay que preocuparse de la mirada hacia adelante, reactivación, como dijo el mandatario, las consecuencias de la pandemia? Que en mi juicio, bueno, yo no comparto lo que dice Lucía, de hecho todo lo contrario, creo que la cuenta pública estuvo precisamente enfocada en eso. A eso me refería yo con la posición que tiene el presidente y cómo me gustó verlo, quizás a diferencia de cuentas públicas anteriores de su primer gobierno y ahora, y en otros discursos que ha dado, lo vi no solamente en un tema de tono, sino que en un llamado a la reflexión política, ¿cierto? A los políticos, finalmente a todas las autoridades, de derecha, de izquierda, a pensar, ¿cierto?, en lo que queremos para el futuro, lo que queremos, de hecho, en algún momento dice como lo que queremos dejar para las nuevas generaciones, no conocemos sus nombres todavía, ¿cierto?, pero queremos pensar en eso, ¿cierto? Entonces, la mirada de futuro, tanto de corto plazo con respecto a las medidas, que van al hueso, ¿cierto?, de la gente que lo necesita, como es la creación del subsidio al empleo, que es la manera, el eje, ¿cierto?, de poder reactivar la economía, hasta pensando también en un largo plazo. Yo por lo menos veo que el presidente, todo lo contrario, digamos, precisamente buscó hacer eso, buscó dar una imagen más bien de trascendencia y un planteamiento más de trascendencia que es propio, digamos, de los jefes de Estado. Ahora, en relación, ¿cierto?, a lo que ocurrió el 18 de octubre y de ahí en adelante, me parece que el presidente hace un llamado súper claro a cuidar la democracia. Y eso es algo que quizás de lo cual yo destaco bastante. O sea, el hecho de condenar sin ningún tipo, digamos, de matices la violencia y el vandalismo. El hecho también de terminar con las funas y los amedrentamientos respecto a las autoridades. El hecho también de cuestionar, a veces más sutilmente que en otros, el saltarse las reglas del juego para poder cumplir con determinados fines, pero sin importar los medios, saltándose, digamos, el Estado de Derecho, me parece al menos que eso es muy destacable. Además, el presidente no solamente plantea o hace anuncios en relación con la pandemia y con la reactivación económica, sino que también plantea ciertos principios que son propios de nuestra sociedad, ¿cierto?, y nuestra democracia, y también, ¿cierto?, temas de principios propios también de su programa de gobierno, que yo creo que no está de más, digamos, destacarlos, como es, por ejemplo, que el Estado esté al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Se nos olvida eso, ¿cierto? Ponemos al Estado como una especie como de pedestal y a la persona como de alguna manera teniendo que acomodarse a eso, ¿cierto? Y eso no es así, ¿cierto? El Estado está al servicio de la persona, no la persona al servicio del Estado, y ahí se conecta, ¿cierto?, con las medidas de modernización del Estado, de un Estado más liviano, más ágil, que ayude finalmente, ¿cierto?, a las personas, pero que no sean las personas las que estén al servicio del Estado. Ahí también destaco el hecho de que el presidente haya hecho un llamado, digamos, enfático a que sean los padres, por ejemplo, los que tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos. Eso a propósito, ¿cierto?, del proyecto también de protección de la niñez, me parece de que fue importante, anuncios que son contundentes y que no tienen que ver solamente
con anuncios específicos, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con una mirada de mediano y de largo plazo. Así que en ese contexto, de hecho, me gustó bastante la cuenta pública, la mejor cuenta pública, dentro de un contexto complejo, además, en el que nos encontramos, quizás de menos anuncios, pero con mucho más contenido en relación a una mirada de unidad y de trascendencia. Tú tocaste un punto, Constanza, que tiene que ver cuando dices hay con menos anuncios. Entonces, claro, le quiero dar la palabra ahora a Lucía respecto de eso, de algunas miradas que surgieron de parte, sobre todo, de la oposición, cuando dicen que también acá no hubo anuncios concretos, cuando quizás era muy necesario hacerlos. Es que yo escuchaba a Constanza y pensaba, claro, es que estamos viendo dos países distintos. Yo creo que no necesitamos un Estado más liviano, Constanza. Lo que ha mostrado la pandemia, lo que ha mostrado la crisis de la salud pública, lo que ha mostrado que casi 4 millones de personas están sacando su AFP, es que el Estado necesita ser más robusto. Y no solamente, digamos, más fibroso, ¿no? Como se dijo por 30 años, sino más robusto, más fuerte, más sólido. Entonces, el que los padres estén vinculados a la decisión de la educación de sus hijos, por supuesto, pero no solo en 300 colegios. Y además tenemos que reconocer que no es una decisión abierta, sino que aquellos que viven en los sectores populares no tienen mucho espacio para elegir. Entonces, cuando uno habla del país en general, y hoy día ha salido la declaración de los especialistas de educación en contra de la propuesta del kinder obligatorio, justamente por lo que yo estoy mencionando. Hoy día ha salido la declaración de los miembros del Consejo de Científico de la Salud, diciendo que están en contra que hayan usado su foto porque ellos dijeron una cosa y al día siguiente se decidió otra. Hay una serie de medidas, ni qué decir con los temas de narcotráfico, digamos, y de lucha contra el crimen, que es exactamente lo mismo que se ha hecho por 30 años, y que en el fondo no dice mucho. Pero yo me voy a concentrar, más allá de los anuncios, ¿cierto? Me voy a concentrar en algo que tú mencionas, me parece muy bien. Hay que cuidar la democracia. Y para cuidar la democracia yo hubiera esperado que el presidente reconozca los problemas que tuvo el gobierno, el Estado, la policía en enfrentar los enfrentamientos con la ciudadanía. ¿Y eso por qué? Porque como nunca hoy día la ciudadanía tiene una visión muy negativa de la política, de los partidos políticos, por supuesto que del gobierno y del presidente incluso. Entonces, cuidar la democracia significa reconocer los reclamos de la ciudadanía, invitarlos a ser parte de una salida distinta, que yo creo que algo de eso hace, por supuesto, pero por supuesto que partir del mea culpa. A mí me sorprendió que en el documento online sí hay un pedido explícito de disculpa y de perdón respecto a los hechos de violencia durante el estallido, pero eso no está en su elocución, que me imagino debe haber sido escuchada por la mayoría de los chilenos. Pero lo dijo. Entonces, no lo visto explícitamente, sí, pero sí lo dijo. Pero dada la gravedad, Constanza, digo, eso, entonces yo estoy de acuerdo, hay que cuidar la democracia, sin duda, pero para cuidar la democracia hay que demostrarle a los ciudadanos, para que los ciudadanos no terminen diciendo, como dice el Latinobarómetro, que prefieren otro sistema. Hay que demostrarle a los ciudadanos que el Estado y que sus instituciones están para protegerlos. Y creo que esa hubiera sido, digamos, una línea articuladora. Por supuesto que siempre después de la batalla todos somos generales y todos podríamos haber escrito un discurso mejor. Hay eso sin duda, hay que reconocer que se trató de hacer el mejor discurso en este marco. Hay que también reconocer, y creo que partimos de una discusión muy difícil porque el nivel de descreimiento que hay sobre las declaraciones políticas del presidente, de la oposición, de todo el mundo, es tan grande que cualquier cosa que anuncie, inmediatamente salen los que dicen, no, acá está la letra chica, acá algo está pasando. Entonces, también es un contexto difícil. De los anuncios que se hicieron en concreto, también yo hubiera esperado algo un poco más sólido respecto a la reforma de las pensiones, que no es una reforma, como hemos visto, sino debe ser un cambio estructural. Y lo mismo el tema de las ISAPRES, donde se dijo que va a haber algunos cambios, pero está clarísimo, y cuando salgamos de la pospandemia con las miles de personas que estarán en fila esperando para operaciones hoy día postergadas o tratamientos, está clarísimo que también ahí tenemos que hacer una reforma profunda. Entonces, a mí me faltó más ese tipo de miradas estructurales, si tú quieres, justamente para cuidar la democracia, que las ideas un poco más como de reforma o
de fortalecimiento de estas capacidades como individuales. Si hay algo que a mí me quedó claro de esta pandemia, que aún sufrimos, es que la idea que cada uno se rasca solo y sale adelante es una idea que no prospera, ¿no? Sí, imagino que ahí Constanza quiere obviamente complementar el derecho a réplica ahí, porque son varios los puntos. Bueno, está el tema de las disculpas, que hay que recordar que generalmente se entrega el discurso escrito del presidente, ahí había unas disculpas explícitas por cómo quizás se ha entregado la ayuda en nuestro país a las personas afectadas por la pandemia. Eso es un punto que de hecho después salió a aclarar el punto el ministro vocero de gobierno, y también el tema de los anuncios que lo que dice Lucía, claro, que a juicio de ella había que quizás ser mucho más tajante respecto de varias materias. Sí, no, yo bueno, no comparto con Lucía nuevamente esto. Yo creo que el presidente de la República reconoció que se han cometido errores. Yo creo que la muestra del 10%, del proyecto del 10%, es un reflejo de eso, y también eso generó un cambio de estrategia política relevante, y uno lo ve manifestado, digamos, en el gabinete, ¿cierto? Porque finalmente, y esto es una cuestión también que hay que tener en cuenta, que finalmente la gente haya tenido que recurrir al 10%, que hayan considerado que el retiro del 10% o más, ¿cierto?, de sus ahorros, sea la manera, digamos, de poder paliar la crisis en la cual se encuentra, ¿cierto?, de desempleados, o el hecho de no poder salir a trabajar respecto a los trabajadores informales. Me parece evidentemente que es un reconocimiento de ese error, ¿cierto? Y de hecho, es más, me parece que eso está bastante claro en lo que finalmente la gente se pregunta. Y creo que el presidente logró, me parece por lo menos, tratar de dar una respuesta o una hoja de ruta a esa pregunta que tienen finalmente las personas que perdieron su empleo y las personas que hoy día tienen que ver o tienen que recurrir al retiro de sus fondos previsionales para poder paliar, digamos, sus crisis propias, digamos, de cada una de las familias. En ese sentido, me parece, por ejemplo, que la celebración eufórica, como si hubiéramos ganado un campeonato mundial de fútbol respecto a algunos parlamentarios cuando se aprobó este proyecto, muestra, digamos, la mezquindad respecto de algunos. No lo digo en relación con todos, por supuesto, porque yo creo que hay algunos que legítimamente pensaban de que esta era la alternativa quizás más efectiva hoy día para poder paliar, ¿cierto?, esas crisis, pero me refiero a aquellos que cantaron la canción nacional y que salieron, digamos, a bailar casi, celebrando, digamos, esto, cuando en realidad lo único que se había logrado era permitirle a las personas que tuvieran que poner o sacar mano, digamos, de sus ahorros previsionales para poder paliar sus crisis personales y familiares. Por lo tanto, en ese contexto, yo creo que el presidente sí hace un reconocimiento de esos errores, y la hoja de ruta que en el fondo traza para el futuro busca precisamente evitar eso, ¿cierto? Y en relación con el tema, por lo menos, de cuidar la democracia y en relación con los anuncios en esa línea, yo creo que el presidente no trató a los pueblos originarios como relacionados con la violencia, como decía hace un rato Lucía, sino que de hecho les da un espacio especial a propósito, digamos, de lo que es el Plan Araucanía, y lo que implica también, digamos, el hecho que la región de la Araucanía sea una de las regiones más pobres de Chile. Me parece, además, de que el presidente de la República hace no solamente anuncios, sino que hay proyectos de ley que buscan mejorar la inteligencia, ¿cierto?, y también las facultades que tienen precisamente las policías, y creo que en ese sentido a eso apunta, con tratar, digamos, de poder hacer un perfeccionamiento en esa línea. Pero a mí me parece que el eje central en términos de lo que es el cuidado de la democracia, lo primerísimo, es que todos respetemos las reglas del juego, ¿ah? Las autoridades, las personas, todos respetemos las reglas del juego y no utilicemos, digamos, saltos a esas reglas del juego. Y para eso también necesitamos, primero, tener seguridad, tener paz, tener tranquilidad. Y por eso, para mí, por lo menos creo que la condena a la violencia, al vandalismo, el hecho, digamos, de que se cuestione el amedrentamiento a las personas y a las autoridades por lo que piensan, digamos, creo que eso es un paso adelante en términos de lo que es el trazado de ruta para el futuro. Quería abordar otro tema con ustedes, pero es inevitable ver a Lucía en pantalla, que está ahí tomando varios apuntes, así que me imagino que también, más allá de polemizar, obviamente las dos tienen miradas distintas, pero me gustaría quizás terminar porque veo que está ahí muy interesada tomando apuntes, así que sí. Sí, nos puede complementar muy cortito, quizás, para poder después preguntarle otra cosa. Por favor, creo que en democracia este tipo de conversaciones son las que necesitamos, justamente porque como Constanza y yo, debe haber mucha gente en Chile que miró lo mismo y entendió o percibió o analizó cosas diferentes. A mí, efectivamente, respecto al tema del Plan Araucanía y la ley de inteligencia, me parece que eso es parte del problema y no parte de la solución. O sea,
La ley de inteligencia está hace 8 años esperando que la aprueben, no se aprueba por un montón de temas políticos, todos son los que están ahí sentados, son responsables de esto, pero no pensemos que el tema político de la Araucanía se va a solucionar con la ley de inteligencia. Que evidentemente no, y el plan Araucanía debería estar mucho más vinculado a que los niños que están efectivamente en las comunas más pobres de Chile no tengan que andar 2 o 3 kilómetros sobre tierra y sobre lodo, mientras al lado pasan los camiones blindados. Que todos sabemos que, digamos, que es un proceso de escalamiento de la violencia de muchos años, que no tiene necesariamente este gobierno efectivamente toda la culpa, ni mucho menos, pero ahí, por ejemplo, uno perfectamente podría haber hablado de el reconocimiento de los pueblos originarios, de los escaños reservados, de la multiculturalidad. Digo, siempre en los discursos se puede hablar de un lado y del otro, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Constanza, del reconocimiento de la violencia, hay que castigarla y hay que decir que no estamos de acuerdo, venga de donde venga. Y es justamente por eso que hubiera esperado que el presidente reconozca que Human Rights Watch, que Naciones Unidas, que Amnistía Internacional han mostrado una cara menos amable de Chile, que es esta cara represiva, donde incluso, digamos, hubo violaciones de derechos humanos, donde hay cientos de jóvenes que han quedado heridos, y reconocer eso te levantaba el estándar para decir, efectivamente yo no estoy con la violencia en ningún caso, incluso la violencia estatal, que nosotros vamos a ser implacables para que no haya niveles de opacidad o impunidad. Y esto es muy importante que el presidente lo diga y que su gobierno lo crea, porque efectivamente hay un mundo allá afuera que cree que eso no está sucediendo y que lo que hay es una protección hacia el mundo, digamos, de la violencia estatal, ¿no? Entonces creo que esas dos caras, estoy totalmente de acuerdo con Constanza en eso, esas dos caras tienen que estar muy bien balanceadas, porque si no entramos en lo que hemos entrado hace mucho tiempo atrás, no en este gobierno, sino incluso de antes, de decir, mira, hay un problema de violencia y yo responderte sí, pero ¿qué pasa con la corrupción de los privados? Y el otro responder sí, pero no, y escalar en una discusión que no tiene sentido. Efectivamente, yo creo que acá estamos todos por fortalecer una mejor democracia, no una donde vote el 25% de la gente, sino una mejor democracia y esa mejor democracia es sin violencia. Sí. Lucía, Constanza, las voy a tener que despedir, se nos acabó el tiempo, se nos hizo súper corto, pero les agradecemos, por supuesto, que quedan invitadas para en cualquier otro momento seguir hablando de estos temas y otros que, por supuesto, son de mucho interés para las personas. Así que tengan un lindo día las dos y les reitero el agradecimiento por estar tan temprano con nosotras. Que estén bien. Gracias, Pamela. Gracias, Lucía.